Muy buenas noches a todos. Reciban el cordial saludo a nombre de Estudios Econométricos SAC. Nos reencontramos hoy, viernes 28 de abril, en los Viernes Econométricos. Recordarles brevemente nuestros convenios institucionales. A nivel nacional, convenio con el Colegio de Economistas de Ica. A nivel internacional, convenio con la Universidad Autónoma Chapingo de México, la Universidad Nacional Heredia de Costa Rica y la Universidad Estatal de Milagro UNEMI Ecuador. El día de hoy tenemos un taller titulado Modelo Logic para el pronóstico de morosidad con R. Nos acompaña el día de hoy el doctor Juan Manuel Antón Pérez. Él es doctor en Ciencias de la Educación, especialista en modelos estadísticos. Además, es autor de artículos científicos publicados en Scopus, Cielo y otros. Le doy el pase, doctor. Puede iniciar con su ponencia. Manuel, activa tu micrófono, Manuel. Ok, repito, reitero mis saludos y agradecimiento al gerente general, el maestro Máximo Damián, por la opción que me da de compartir una experiencia teórica y empírica en una investigación realizada en la Universidad Nacional Pero Rigallo. Vamos a ver en el presente taller. Vamos a recordar que es un modelo de regresión logística. Vamos a revisar algunos aspectos principales que tiene un modelo de regresión logística. Y vamos a aplicar los algoritmos de la regresión logística a un caso concreto de investigación que se realizó en la Universidad Nacional Pero Rigallo con los estudiantes tesistas en una caja municipal de la región Lambayeque. Es un modelo de regresión logística. Asumo que la selecta audiencia está relacionada con la estadística, la economía o ciencias, profesiones que están interesadas en modelar la ocurrencia de un fenómeno social, económico, inclusive biológico u otras áreas. Y para ello hay que tener una noción de probabilidad, porque todo modelo estadístico que se base en la probabilidad tiene un margen de error. Justamente la ciencia estadística se esfuerza ante la incertidumbre de reducir ese error, que lo mide con una probabilidad. La regresión logística es una técnica multivariante de dependencia, que es lo mismo decir de relación causal o de pronóstico, de estimación de riesgos, vamos a explicar cada uno de ellos, de estimación de la probabilidad. De la probabilidad de que se presente un evento de interés de estudio. Es una técnica multivariante porque intervienen dos o más variables. Si intervienen dos, estamos en bivariante. Si intervienen tres, estamos en tres variante, cuatro variante, etc. Algunos autores denominan multivariante a partir de tres para arriba y dejan el bivariante en un análisis aparte, superior al univariante, pero menor al multivariante. Por ejemplo, si estamos interesados en repetir la compra del producto, muchas empresas disputan al cliente
Y disputar al cliente es fidelizarlo. Fidelizarlo significa que llegue y repita la compra, ya sea del mismo producto o con otro producto. Repetir la compra de un producto, le he puesto Y, la variable dependiente, llamada también variable respuesta. Caramba, los que practican el R, la variable target. Depende de su precio. Una única variable predictora llamada peso y de tipo, en este caso, cuantitativo. Puede estudiar lo mismo, repetir la compra de un producto, variable de respuesta Y, pero esta vez depende de su precio, X1, de su calidad, que ya es no numérica, cualitativa o categórica, y de la satisfacción con el producto de la compra anterior, X3, que también es de tipo categórico. Es decir, va a depender de 3 variables. Y dependiendo de 3 variables. Estoy cayendo en el campo multivariante. La regresión logística es una técnica multivariante de dependencia, porque existe pues una variable dependiente Y, que siempre es categórica, y un vector de variables predictoras, donde a veces el vector puede ser una variable predictora o un conjunto de P variables predictoras. Si es categórica dicotómica o binaria, me refiero a la variable respuesta, la variable dependiente, que es la que determina el tipo de modelo de regresión logística. Si fuera dicotómica o binaria, se le denomina regresión logística dicotómica, binaria o binomial. Y para ello, Y toma el valor 1 cuando nos referimos al daño. Esto es importante porque los resultados van a depender de esta etiqueta. Si yo a Y le llamo 1 y me refiero al daño, por ejemplo, enfermedad, muerte, no ingresar a la universidad, divorcio, morosidad, que es el tema de este taller, etc. Y es 0, la ausencia del daño, que es lo contrario a enfermedad, sano, lo contrario a muerte, vive, lo contrario a no ingresa a la universidad, sí ingresa, lo contrario a divorcio, unión estable en el matrimonio, y lo contrario a morosidad, que es no morosidad. Entonces, la variable dependiente o de respuesta o target en una regresión logística es categórica. Si es dicotómica, o sea, tiene 2 categorías, presencia del daño o ausencia del daño, es una regresión logística dicotómica, binaria o binomial. Si la variable dependiente Y es categórica politómica, se denomina regresión logística politómica en general. Pero si las categorías de la variable dependiente tienen un orden jerárquico, entonces estamos en la regresión logística ordinaria o ordinal. Y si las categorías no siguen un orden jerárquico, estamos en el modelo de regresión logística multinomial, referida también a aquellos casos donde las clases o categorías de la variable dependiente no siguen un orden jerárquico, es decir, tienen categoría nominal. Por ejemplo, la variable dependiente, que siempre es categórica en la regresión logística, tipo de familia, donde voy a explicar por qué 0 a familia democrática, Y1 familia patriarcal, Y2 familia matriarcal. Hay una notación, esto es muy importante, decía, porque los resultados de los ratios o de las probabilidades que resulte del modelo de regresión logística, mucho va a depender de esta etiqueta. Si hago que Y sea 1 el daño y Y sea 0 la ausencia del daño, pues entonces las probabilidades van a referirse al daño. Si la variable es multinomial, es decir, nominal, yo debo de escoger una categoría de referencia, una categoría que refleje la ausencia de
de una enfermedad, la ausencia de un mal social, la ausencia de un mal biológico, a que al asignarle el valor 0, les estoy indicando de que es la categoría de la variable dependiente respecto a la cual voy a interpretar también la probabilidad. Por lo tanto, estoy interesado en estudiar la familia patriarcal, donde el varón es el que toma las decisiones de manera muy vertical, y también la familia matriarcal, donde es la mujer la que toma básicamente las decisiones de una manera autoritaria, vertical. Por no existir jerarquía entre las categorías de la variable dependiente y, estoy refiriendo a este caso, estamos en la regresión logística multinomial, que quiere decir nominal. Si la variable respuesta fuera estado depresivo, o sea, politómica, y tuviera las siguientes categorías: 0, sin depresión; 1, depresión leve; 2, depresión moderada; 3, depresión severa, pues por existir jerarquía entre estas categorías de la variable dependiente y, estamos en el caso de una regresión logística ordinal. Es importante que el investigador defina primero estos detalles. Las variables predictoras o independientes. En un modelo de regresión logística, todas las variables predictoras pueden ser cuantitativas. No hay ningún problema. Cuando son todas cuantitativas, es una alternativa al análisis discriminante, cuya variable dependiente también es categórica, pero sus variables predictoras son cuantitativas o numéricas. Es una alternativa al análisis discriminante cuando no se cumple la normalidad multivariante en el discriminante, porque la regresión logística no exige la normalidad multivariante. Si todas las variables predictoras fueran cualitativas o categóricas, también puedo construir un modelo de regresión logística. Lo más usual es que en un contexto tenga una investigación donde las variables predictoras, algunas sean numéricas y otras sean de tipo categórico. Si las variables predictoras o independientes son categóricas, estas deben ser dicotómicas. Es un requisito fundamental en la regresión logística, sea de tipo binaria o sea de tipo politómica. Si las variables predictoras son de tipo categórico, estas deben ser dicotómicas. Bueno, cuando tengo variables predictoras dicotómicas, no va a haber ningún problema. El asunto es cuando tengo variables predictoras que tienen 3 o más categorías. Los algoritmos estadísticos han solucionado este requisito de la regresión logística con la creación de un conjunto de variables artificiales llamadas dummy, como voy a detallar a continuación. Por lo tanto, de no serlo, se crean este conjunto de variables artificiales o ficticias, en inglés dummy. Por ejemplo, una variable predictora de presencia del síndrome de Burnout, variable target o de respuesta o dependiente, es el nivel de autoestima predictora, que se clasifica en muy bajo, bajo, medio, alto, pues tomaré una categoría como la de referencia. Pero cuando hablo de las categorías de la variable dependiente, hablo de categorías de daño, no daño, o de ausencia del daño y diferentes niveles de daño. Cuando hablo de categorías en las variables independientes o predictoras, hablo de categorías protectoras. Y para que realmente los algoritmos estadísticos matemáticos de la regresión logística consideren que son categorías predictoras, categorías protectoras, a esas categorías debes colocarles la etiqueta 0.
El algoritmo entiende que estás escogiendo, por ser el menor número, estás escogiéndola como variable protectora. ¿Protectora de qué? Protectora del daño. Por ejemplo, de alguna enfermedad, de tener cáncer, de tener un accidente automovilístico, de no ingresar a la universidad y en este caso, de ser moroso. Es el caso que voy a presentar el día de hoy. Y a las demás categorías les voy a asignar el número 1, como muestra esta matriz, ¿no? Por ejemplo, el nivel de autoestima, al ser la variable predictora que indica que de tener un nivel de autoestima alta, yo puedo afrontar un síndrome de Burnout de manera más eficaz que aquel que tenga un nivel de autoestima muy bajo. Por lo tanto, tomo la categoría nivel de autoestima alta como la categoría protectora por ser una variable predictora o independiente. Esto es muy fácil o relativamente fácil de poder comprender, que se complejiza si tomamos variables muy de la especialidad en una determinada disciplina. Como profesional estadístico interactúo con el cliente, quien es el que me informa sobre las variables o categorías protectoras que como estadístico las etiqueto con el valor 0. Esto es la práctica habitual que se recomienda realizar en una regresión logística. No es, sin embargo, un procedimiento obligatorio. Tú puedes colocarle a la categoría de la variable predictora no protectora, más bien la de referencia, pero la interpretación de los resultados serían inversos. En lugar de encontrar la probabilidad de morir, refiriéndome a la variable dependiente, estaría encontrando la probabilidad de vivir. Si hago que Y moroso sea 0 y no 1, por ser el daño, moroso 0, entonces estaría calculando la probabilidad de que al llegar un cliente, no sea moroso. Pero es más usual que las empresas financieras estén interesados en encontrar la probabilidad de que al llegar un cliente, al solicitar un crédito, sea un potencial cliente moroso. En ciencias de la salud, la probabilidad de morir o de enfermar que tiene un paciente que llega a emergencia o a hospitalización, más aún. Y en el caso de las variables predictoras, si a las categorías protectoras no les pone 0 para tomarlas como referencia, ¿no? Que tanto más de probabilidad tiene una persona que tiene una categoría de riesgo respecto a la categoría protectora. Si no, sería al revés. Si a la variable protectora le pongo 1 y a la categoría de riesgo le pongo 0, entonces estaría cuántas veces más probabilidad tiene una persona que tiene la ausencia de riesgo respecto a la que tiene el riesgo. Por eso es muy importante, en primer lugar, el investigador fijar qué es lo que quiere pronosticar, qué es lo que quiere modelar. Y de acuerdo a ello, define, etiqueta las categorías de la variable dependiente y etiqueta las categorías protectoras de los predictores. ¿Ok? Entonces, en este caso, elijo como variable protectora al nivel de autoestima alto, porque decía, los que tienen autoestima alta son los que muy probablemente superen o eviten un síndrome de burnout respecto a aquellos que tienen un nivel de autoestima medio, baja o muy baja. Entonces, alta será 000. ¿Por qué 3 ceros? Porque además de alta existen 3 categorías más. Si existieran 4 categorías más, alta tendría 4 ceros.
media, 1. ¿Qué significa? Que si el paciente tiene un nivel de autoestima medio, se le etiqueta como 1. Si tiene un nivel de autoestima bajo, se le etiqueta como 0. Y si tiene un nivel de autoestima muy bajo, como 0. Si viene el paciente y tiene un nivel de autoestima medio, 0. Bajo, 1 y muy bajo, 0. Si viene el paciente y tiene un nivel de autoestima medio, porque hemos dicho en esta columna en medio, 0. Bajo, medio y muy bajo, 1. De esa manera, creamos 3 variables artificiales. Es decir, si una variable predictora tiene K categorías, las variables artificiales, dummy, tienen el número de variables artificiales dummy es K-1, o sea, una categoría menos. Va a haber un momento para preguntas. La regresión logística es una técnica multivariante de dependencia. Eso es lo que acabo de explicar, como un breve recuento. Recuerden que este es un seminario taller de 50 minutos. De estimación de riesgos. El riesgo, en términos estadísticos, es la mayor probabilidad que tiene una persona por tener una categoría de riesgo de padecer un daño. ¿Cuántas veces de probabilidad tiene, por ejemplo, una gestante que tiene la categoría de riesgo anemia, de sufrir el daño muerte, respecto a una gestante que no tiene la categoría de riesgo, que es no anemia? Eso es riesgo. El riesgo, en términos estadísticos, se refiere a tantas veces, veces más probabilidad. Entonces, realmente, un estudio de regresión logística trabaja con el diseño de cohortes. Es decir, viene un paciente, ingresa al modelo de clasificación o de discriminación y se ubica de acuerdo a si tiene el factor de riesgo o no lo tiene. Recuerden, todas las variables predictoras categóricas tienen 2 categorías. Si tuvieran 3 o más, se convierten en variables artificiales, se crean variables artificiales dummy, donde todas ellas ya son dicotómicas. Esta, por ejemplo, es la variable artificial dummy, nivel de autoestima medio, donde solamente tiene 2 categorías, 1 o 0. Baja también es una variable artificial dummy que solamente tiene dos categorías, 0 o 1. De igual manera, muy baja. Por lo tanto, el riesgo, al entenderse cuántas veces de probabilidad tiene, mayor probabilidad tiene una persona que tiene un factor de riesgo de padecer un daño respecto a aquella persona que no tiene ese factor de riesgo, se establece a través de un riesgo denominado riesgo relativo. Les decía, es realmente importante conocer que en un modelo de regresión logística se trabaja con un diseño de cohorte. Un diseño de cohortes a diferencia de los diseños retrospectivos de casos y controles. Un diseño de cohortes es un diseño prospectivo, donde viene el paciente y se ubica, por ejemplo, en alguna de estas 4 categorías. Si tiene el factor de riesgo y a la vez tiene el daño, estará en A. Si tiene el factor de riesgo y no tiene el daño, estará en B. Si no tiene el factor de riesgo y presenta el daño, está en la casilla C. Si no tiene el factor de riesgo y no tiene el daño, estará en la casilla D. El riesgo relativo, que se define como la probabilidad de padecer el daño entre los expuestos, P1, sobre la probabilidad
de padecer el daño también, pero entre los que no están expuestos a un factor de riesgo. P1 sobre P2 es lo que se conoce como el odds. Y el logaritmo del odds es lo que se conoce como el logit. El logit de Y. ¿Por qué menciono de manera muy contundente que los modelos de regresión logística trabajan con diseños prospectivos de cortes? Porque si fuera de casos y controles, donde no se refleja la prevalencia de la enfermedad o del hecho social o del hecho financiero, lo único que me queda es seguir las fórmulas de diseños de casos y controles. Y en el diseño de casos y controles se calcula el odds ratio. El odds ratio, llamada también la razón de productos cruzados, estima al riesgo relativo. Y el odds ratio, por lo tanto, está diseñado para un diseño de casos y controles. Pero esa es otra historia. Es otra historia, pero que es necesario citarla, mencionarla. ¿Ok? Es un graso error tú tengas un diseño de casos y controles, tengas, por ejemplo, 60 casos y conseguiste 120 controles, y la suma 180 y metas ingreses los 180 datos multivariantes a un software comercial o libre y encuentres un modelo de regresión logística cuyos resultados serán cualquier cosa menos los que la teoría científica refleja que deben ser los resultados propios de un modelo de regresión logística. La modelación de una regresión logística simple. Simple, hay algunos autores que clasifican la regresión logística, recuerden que la hemos clasificado en dicotómica o politómica, y la que determina si es dicotómica o politómica es la variable dependiente, Y, no las variables predictoras X. Dicotómico, politómica, y dentro de las politómicas, las ordinales, porque las categorías de Y siguen un orden jerárquico, o multinomiales o nominales, cuando las categorías de Y no siguen un orden jerárquico. En cambio, la clasificación de regresión logística simple o múltiple tiene que ver con el número de variables independientes. Si tengo una variable predictora, es una regresión lineal simple. Y se le suele llamar regresión lineal múltiple cuando tengo dos o más variables predictoras. Entonces, ese es el caso de tener una variable predictora. Y lo digo una por el beta 1, ¿no? Este es el modelo logit de P para una variable predictora. Lo que les decía, el log del odds. Este es el odds. Es decir, la probabilidad de tener el daño sobre la probabilidad de no tener el daño. El log del odds es lo que define al modelo como logit, cuya parte derecha es una regresión, es una ecuación lineal, Este es el modelo logit de P variables predictoras. Es decir, tengo el odds también, tengo el logaritmo. Entonces, este es el logit de Y. Acá está la manera sinónima de notarlo también. Y siempre al lado derecho del logit, del modelo logit, tengo una ecuación lineal de coeficientes con sus respectivas variables predictoras. Reitero, las variables predictoras, todas pueden ser cuantitativas o todas pueden ser categóricas o algunas cuantitativas y otras categóricas. Este es el modelo de estimación de la probabilidad. Si yo aplicara el antilogaritmo en cualquiera de estas tres ecuaciones, pues el logaritmo del lado izquierdo va a desaparecer. Y voy a tener, al aplicar el antilogaritmo acá, por ejemplo, voy a tener e elevado a esa expresión. Entonces voy a tener p sobre 1 menos p igual a e elevado a esa expresión.
Despejando P, voy a obtener esto, que es la probabilidad de padecer el daño, o la probabilidad de aquella categoría que le pusiste y igual 1 y y igual 0 en el caso de regresión logística dicotómica, o la probabilidad de y igual 1, o de y igual 2, o de y igual 3, si estás en el caso de regresión logística multinomial, nominal, que es lo mismo, u regresión logística ordinal. ¿Ok? Y de esta expresión puedo llegar acá. O de acá, de esta expresión, dividiendo entre e elevado a esa expresión beta 0 más beta 1x, puedo también regresar a la expresión de la izquierda y que estoy enmarcando. Son dos formas de expresar el modelo logístico en términos de probabilidades. Por eso que una de las características del modelo de regresión logística es de estimación de la probabilidad. Entonces, el objetivo es estimar los beta i. Al estimar los beta i, yo ya puedo, por lo tanto, encontrar una probabilidad. Pero el algoritmo te exige fijar un punto de corte. Generalmente 0.5. Es decir, si al ingresar los datos del paciente, temperatura, algún signo o síntoma, pueden ser diversos, ¿cuál es la probabilidad de tener un cáncer al páncreas? Si el modelo te da una probabilidad menor a 0.5, está indicando que es un negativo, es decir, una ausencia de cáncer al páncreas. Si la probabilidad supera 0.5, 0.63, 0.89, más aún más alta, está discriminando a ese paciente como aquel que muy probablemente tenga cáncer al páncreas. Obviamente, por ser un modelo estadístico donde la probabilidad interviene, van a haber falsos positivos y falsos negativos. Este es el caso de la probabilidad cuando tengo varias variables predictoras. En el caso del modelo del modelo de la logístico de la probabilidad, o sea, en estos dos, la curva que se origina o se forma, y que puede ser también inversa, es esta, que es la función logística o sigmoidal, que refleja el comportamiento de la probabilidad. Podrán ver ustedes acá, en 0.5, el punto de corte, donde ya a partir de que va aumentando la variable explicativa o predictora X, la probabilidad se va volviendo estable. Su máximo valor es 1. Ojo, la función sigmoidal es solamente para el caso donde el modelo de regresión logística es expresado como una probabilidad. ¿Okay? En el modelo logic, es decir, el logaritmo del odds, la respuesta es lineal, de tipo lineal. Una indicación final es la validación del modelo de regresión logística. Una de las pruebas que me ayudan a determinar la bondad de ajuste del modelo de regresión logística que acabo de encontrar es el test de Likelihood, que calcula la significancia de la diferencia de residuos entre el modelo de interés y el modelo nulo. El modelo nulo es aquel donde no hay variables predictoras. Es el famoso E a la beta 0 sobre 1 más E a la menos beta 0. No hay variables predictoras. La diferencia entre la diferencia de residuos entre un modelo que tiene todas las variables predictoras que creo debe tener el modelo
con el modelo nulo, de ser significativa esa diferencia, entonces el modelo hallado con las variables predictoras que estoy postulando goza de buena bondad y ajuste. Otras estadísticas métricas que ayudan a establecer la bondad o la calidad del modelo son las que se mencionan a continuación, no sin antes decir que este estadístico de likelihood tiene una distribución chi cuadrado con grados de libertad equivalentes a la diferencia de los grados de libertad de los dos modelos. La bondad de ajuste de Hodmer-Lemaitre es otra prueba estadística de bondad de ajuste, que sí que prueba que el modelo es adecuado. La tabla de confusión que me da el porcentaje de aciertos, cuya diferencia es la tasa de error. La sensibilidad y la especificidad del modelo, que son términos generalmente utilizados para pruebas diagnósticas y que se traslapan a los modelos de regresión logística porque tienen bastante sentido y bastante base científica. Cuando hablo de la sensibilidad de un modelo de regresión logística, hablo de la capacidad que tiene el modelo de regresión logística para identificar a los que verdaderamente tienen un daño. Y la especificidad se refiere a la capacidad que tiene el modelo de regresión logística para identificar a aquellos que no tienen el daño. En este caso, de la morosidad, la sensibilidad del modelo que encuentre es la capacidad que tiene el modelo para identificar a los potenciales morosos. Y la especificidad, aquella capacidad que tiene el modelo de regresión logística para identificar a los que probablemente no sean morosos. El coeficiente Alquerqueque, que es un coeficiente tipo coeficiente de determinación R cuadrado, la famosa área bajo la curva Rho, que cuanto más cercano a 1, modelo es mejor. El coeficiente de información de Akaike, que es un criterio parsimonioso, porque penaliza el número de variables del modelo. Al penalizar el coeficiente de información de Akaike, la dice, al penalizar el número de variables, está diciendo, oye, el modelo que tiene un montón de variables es menos parsimonioso que aquel que tiene un menor número de variables. Que por definición de parsimonia es justamente el objetivo de elegir entre un modelo y otro. Pero ojo, y esto siempre lo digo, no se trata de decir, no, ahí mi profesor me dijo el modelo que tiene el menor número de variables es el mejor por el criterio de parsimonia. No, el enunciado está incompleto, por lo tanto es pésimo. El enunciado correcto es el modelo que tenga el menor número de variables, siempre que la diferencia del error con aquel modelo que tiene un mayor número de variables no es significativa, entonces me quedo con el modelo que tiene el menor número de variables porque está dando casi el mismo pronóstico. La diferencia no es importante. ¿Ok? O sea, cuidado con el criterio de parsimonia. ¿Ok? Bien. Ahora, yo tengo aquí la data que utilizamos unos años atrás con unas tesistas para determinar la morosidad. El SPSS, que muchos de ustedes deben conocer, es muy bueno para hacer diseños de base de datos y muy bueno también para hacer muchas estadísticas, ¿no? Pero tiene algunas limitaciones frente a software libre, como el Python o el R. En este caso, el R voy a utilizar para hacer algunos cálculos. El SPSS no tiene como opción. Pero es muy bueno para realizar una data, para diseñar la data. Por ejemplo, la morosidad, ¿no? Cuando te decía, ¿no? Sí, 1, no 0. Esto yo lo puedo hacer en el SPSS. En el R también necesito algunos códigos un poquito más complejos para poder realizar esto en R. Y las variables predictoras, como por ejemplo categóricas de tipo sexo, ¿no?
1 masculino, 0 femenino. Y aquí quiero reforzar la teoría. Les decía, se recomienda, de ser ese tu objetivo, colocarle la categoría protectora de la variable independiente X, en este caso sexo, la etiqueta 0. ¿Por qué? Porque voy a interpretar cuántas veces tiene más probabilidad de tener el cliente hombre masculino respecto a la clienta mujer. Pero tampoco no se trata de colocarle 0 a la categoría protectora que a mí se me ocurre. No, yo debo de apoyarme en la literatura. Y se ha demostrado que para el caso, y muchas otras cosas más, para el caso de honrar la deuda, la mujer es más honorable que el hombre. Entonces, por esa teoría que encontramos, colocamos masculino 1, categoría protectora, femenino 0. Respecto a si tiene casa, mira, no, que sí siempre es 1, no, sí no siempre es 1. Sí va a depender de qué significa sí. Por ejemplo, casa. ¿Tiene vivienda propia? Sí. Si tiene vivienda propia es una categoría protectora. ¿Por qué? Porque al tener vivienda propia, no destino una parte de mi sueldo o de mi ingreso para pagar el alquiler de una vivienda, porque tengo vivienda propia. Por lo tanto, es una categoría protectora. No tener una vivienda propia significa tener una vivienda alquilada, es una categoría de riesgo, porque tengo que sacar un porcentaje, una cantidad de remuneración para pagar el alquiler. Por lo tanto, voy a tener un ingreso neto menor para pagar y honrar mi deuda con la financiera. Otra categórica, ocupación. Aquí creamos variables TAM y tomamos como categoría de referencia al empleador. ¿Okay? Obviamente son categorías ocupacionales de pequeños empresarios. Pero el empleador, ¿por qué la categoría protectora? Porque es el que da trabajo, es el que tiene las posibilidades de ingresos mayores que, por ejemplo, un trabajador dependiente, aunque va a depender de la actividad económica en la que esté involucrado. Y al resto de categorías les voy colocando diferentes etiquetas numéricas para que estas, por ejemplo, las interprete respecto al empleador. ¿Ok? Si yo hiciera al revés, por ejemplo, al policía le colocara 0, entonces todo lo interpretaría las probabilidades respecto al policía. Es decir, la probabilidad de ser moroso, que el que es, por ejemplo, empleador, respecto al policía. Vimos conveniente que eso no era pertinente. Pero eso está directamente en función, reitero, con las categorías que le pongas a la variable, a las categorías de la variable dependiente, ¿no? Si pusiste daño 1, ausencia de daño 0, entonces es pertinente colocar 0 a la categoría protectora. Si colocaste al revés, ausencia de daño 1, daño 0, ahí vas a encontrar las probabilidades relacionadas, en este ejemplo, a la no morosidad. Y es más interesante para el gerente de una financiera encontrar las probabilidades de que al llegar un cliente sea moroso que encontrar las probabilidades de que no lo sea. ¿Ok? Bien. Por lo demás, el resto son variables cuantitativas. Cuantitativas. Edad del cliente, en algunos contextos, los más jóvenes son más irresponsables que los 40, los que tenemos 40, 50, 60 años o más. En otros contextos es al revés. Se encontró bibliografía que en otros contextos los clientes más adultos son menos responsables que los jovencitos. Por eso que se recomienda que cada región,
cada localidad, cada contexto tenga su propio modelo de identificación de factores de riesgo de morosidad, por ejemplo, ¿no? El ingreso mensual es otra variable predictora. Número de hijos es otra variable predictora. La deuda que tienes con otras bancas locales fue otra variable que consideramos importante de considerar la predictora. A ver. Pueden haber estudios que consideren algunas variables que no están acá. O vamos, perfectamente válido. Y que seguramente no han considerado algunas que sí están acá. Eso pues va a depender de muchos factores, de la cultura de esa sociedad donde estoy construyendo un modelo de regresión logística, de la dinámica del sistema financiero que vive un país, de la presencia o ausencia de crisis políticas. Va a depender de muchas cosas. ¿Es así? Por ejemplo, hay un dato muy importante que estaba omitiendo. Sentencia. Mira, esta financiera tenía el hábito, la costumbre de preguntarle al cliente si tiene una sentencia por omisión a la asistencia familiar. Es perfectamente lógico, porque si tiene una sentencia por omisión a la asistencia familiar, va a destinar una cantidad de su remuneración para pagar esa pensión. Es que sumado a la pensión por tener una vivienda alquilada, que sumado, etcétera, a otros factores, hacen de ese cliente probablemente un cliente potencial moroso. Entonces, no tener una sentencia por omisión a la asistencia familiar es una categoría protectora, 0, y sí tenerla es una categoría de riesgo, 1. Esta data, pues, ya con los códigos preparados, aunque me he pasado mucho, yo tengo aquí los códigos, bueno, no mucho me he pasado, pero si comienzo a correr estos códigos, que son para hacer regresión logística. Otra cosita, siempre es conveniente construir por lo menos 2 modelos. Ponemos 2 modelos discriminantes, 2 modelos de regresión logística, 2 modelos de ecuaciones estructurales, 2 modelos clúster, como mínimo. Pueden ser 3, 8. Una vez asesoré a un egresado de estadística, se propuso encontrar un modelo de pronóstico de series de tiempo y construyó 10 modelos de pronóstico de series de tiempo. Y comparó las métricas de evaluación de la calidad o bondad del ajuste del modelo y escogió el mejor modelo. No todas las métricas pueden ser las mejores en el modelo escogido. Hay un criterio que dice si de 6 métricas, las 6 son mejores que el resto del modelo, es indiscutible. Pero puede ser que hay un modelo que escogí donde solamente tuvo 3 métricas que eran mejores a los demás, pero donde el porcentaje de aciertos era muy parecido a los demás y que el coeficiente de información de Keitel o el BIC, el coeficiente de información bayesiano, era menor en ese modelo. Es decir, era un modelo parsimonioso. Y por tener calidad de pronósticos muy parecida a los otros modelos, decidimos por ese modelo. Entonces, siempre es conveniente encontrar como mínimo 2 modelos para comparar las métricas y poder escoger un modelo de acuerdo a los criterios que se presentan. Yo tengo aquí el informe, que con gusto puedo compartirlo, de los resultados de correr estos códigos, ¿no? A ver. No sé si de repente unos 3 minutos para esto, para poder
tengo que instalar todos estos paquetes. Están ahí tipo mensajes. Antes tengo que instalarlos, ya sea con código, o ya sea por package, install, y aquí escribes el nombre del paquete. Puede ser que tengas el nombre del paquete y no sepas para qué sirve. Lo buscas en la Google, en r.zip. Tú buscas ahí, en Google, en r.zip, te recomiendo, que para mí es oh, estoy sin eso. Eso. Y aquí puedes encontrar, ¿no? Por ejemplo, el paquete MBN. Tú buscas acá y te vas de frente al paquete. Y tienes bastante información. Puedes irte al paquete MBN del CRAN-DR, que es la red central de archivos R, te lleva a un PDF, aquí, MBN PDF, y te da todas las funcionalidades del paquete. O sea, puede ser que tengas el nombre del paquete y no sepas para qué, ahí está. Como también puede ser de que quieras un paquete que haga regresión logística y no sepas qué paquete hay. Hay varios que hacen regresión logística. Entonces aquí, en lugar de colocar el nombre del paquete, colocas el tema. Por ejemplo, regresión logística, binaria, multinomial, que es de tipo nominal, y ingresas RPaths, es un lugar de la web donde varios autores hacen publicaciones de temas estadísticos en R, todo con R. Y además de presentarte una interesante teoría, presentan los paquetes. Es necesario que vayas instalando para hacer un modelo de regresión logística. Una breve forma de hacerte recordar qué es lo que tengo que instalar para hacer una regresión logística. Para poder correr este código, yo tengo que cambiar de directorio donde está mi data, en SPSS. Yo lo tengo aquí en documentos, en estudios econométricos, lo selecciono, Open. No es el objetivo enseñar R ni enseñar regresión logística, pero por lo menos algo de teoría hemos repasado y quiero correr algo de códigos R. Tengo que leer el paquete frame y una vez leído ya bajé. Cuando sale este mensaje es porque he traído a la memoria R la data. Y acá está. Género le da el tamaño familiar, la ocupación, el ingreso mensual, el número de hijos, la sentencia, la casa, la deuda, la morosidad, etc. Tengo que leer este paquete antes de leer un paquete, tengo que instalarlo, porque si no, no lo va a leer. Quiero ver la estructura de los datos. Acá está la estructura de los datos. Me dice qué tipo de variable es, si es numérica, como la edad, el tamaño familiar, si es ocupación, que tiene 6 niveles, etc. Con attach leo los datos, voy a presentar una tabla de morosidad de acuerdo a mi data. No morosos son 288 y morosos son 121. Voy a hacer una partición de mi data solamente considerando las variables predictivas numéricas, porque las correlaciones entre las variables numéricas deben ser bajas. Al ser altas, podrían estar dando la misma información para pronosticar la variable dependiente. Y este es el código 235, son el lugar de columna que ocupan esas variables. Entonces, a encontrar esas correlaciones, yo analizo qué variables tienen correlaciones altas. Bueno, 0.38, las diagonales siempre son 1, 0.15, son en realidad de casi nulas a bajas. Por lo tanto, decido quedarme con todas las variables. Tengo que
a actualizar el paquete para poder seguir actuando, ¿no? Yo puedo seguir corriendo, pero ya me pasé. Quiero terminar esta ponencia presentando, este es un resumen de todos los reportes. Ahí está, por ejemplo, la matriz de correlaciones que acabo de encontrar. 0.15, 0.02, 0.08, 0.34. En realidad son casi nulas o bajas. Me quedo en primera instancia con todas las variables cuantitativas que tengan la intención de pronosticar la morosidad. Un primer modelo, le he llamado modelo 1. En R esto significa asignación. Modelos lineales generales, morosidad en función de la edad, género, tamaño familiar, ocupación, ingreso mensual, número de hijos, sentencia, por omisión a la asistencia familiar, si tiene casa, tiene deuda con banca, con otra banca local de la familia binomial, y me dan los coeficientes de todas estas variables predictoras y me da sus respectivas significancias. Yo aquí puedo ya ir viendo qué variables podrían salir del modelo. Por ejemplo, la edad, daría, el género, el tamaño familiar posiblemente salga porque su coeficiente resultó ser estadísticamente 0, por el p-valor que es mayor a 0.05. Me quedo con la hipótesis nula que el beta i es 0. Igual manera, la ocupación independiente, el no tener casa, son variables que podrían salir del modelo. Para ver la bondad de ajuste del modelo con el criterio del test de Likelihood, ¿se acuerdan? La diferencia entre el modelo nulo y el modelo con todas las variables. Este es el código. El resultado final es que el p-valor, por ser un valor tan pequeño, se rechaza la hipótesis nula. ¿Y qué dice la hipótesis nula del test de Likelihood? Sostiene que el modelo no es significativo. ¿Okay? Si me quedo con la hipótesis nula, renuncio a ese modelo. Contra la alternativa que el modelo tiene una buena bondad de ajuste. O sea, la idea es rechazar la hipótesis nula para quedarme con la hipótesis alternativa, de acuerdo al test de Likelihood. Estoy prácticamente corriendo. Hosmer-Lemechov igual postula que el modelo tiene bondad de ajuste. La hipótesis nula es diferente que la de test de Likelihood. Por lo tanto, ahí la idea es quedarme con la hipótesis nula. Sí, es un modelo que de acuerdo a Hosmer-Lemechov funciona. Mientras el test de Likelihood dice que no, Hosmer-Lemechov dice que sí. El R cuadrado en Aljerqueque, créanme que 0.6 para regresión logística y otros modelos multivariantes, un R cuadrado del orden de 0.5, 0.50 y tantos, 0.60 y tantos es un buen R cuadrado. Los que publican pues en revistas de repositorios de alto impacto son los que tenemos que tenerlos como referencia, ¿no? Y en artículos de revisión he visto que un R cuadrado, inclusive de 0.4 a 0.6, es aceptable para un modelo multivariante. Luego los ratios, y quiero aquí, de repente casi con esto terminar, para interpretar esto, ¿no? Dice, sentencia sí. Sí, o sea, el que tiene sentencia. Entonces, el que tiene sentencia tiene 8.67 veces mayor probabilidad de ser moroso respecto a aquel que no tiene sentencia por omisión a la asistencia familiar. El género, mira, género masculino. El ser un cliente hombre tiene 5.889 mayor probabilidad de ser moroso respecto a una cliente mujer. ¿Por qué digo eso?
porque en la tabulación de los datos que les mostré en el SPSS puse como categoría de referencia protectora ser mujer. Cuando las variables son cuantitativas, la interpretación es igual para cualquier valor. Por ejemplo, tener 5 hijos significa tener 2.1517 mayor probabilidad de ser moroso respecto a aquel que tiene 4 hijos. Es decir, en términos generales, para una variable cuantitativa predictora, el ratio significa la probabilidad de tener el daño respecto a aquel que tiene como valor de la variable cuantitativa X respecto a aquel que tiene un valor cuantitativo X menos 1. Pero muy importante es analizar los intervalos de confianza, porque el intervalo de confianza no debe contener al valor 1. Con esto termino y les explico por qué. Si esto fuera 1, o sea, esto de acá, el riesgo fuera 1, pues P1 sería igual a P2, porque igual a P1, P2 pasa a multiplicar a 1. P1 sería igual a P2, es decir, P1, la probabilidad de ser moroso de aquel que tiene la categoría de riesgo es igual a la probabilidad de ser moroso también respecto a aquel que no tiene la categoría de riesgo. Es decir, da igual ser hombre o mujer, da igual tener sentencia por omisión a la asistencia familiar que no tenerla. Da igual tener casa propia que no tener casa propia. Eso significaría que el ratio sea 1. Por lo tanto, es importante que los intervalos de confianza no contengan al 1. Y estamos viendo acá que la edad está muy próxima a 1. Yo saco la edad. Me quedo con el género. Mira, límite inferior al 95% de confiabilidad, que se divide en 2 colas, va desde 3.065 a 11.799. Tamaño familiar, este intervalo contiene al 1. Va de 0.749 a 2.005. Saco del modelo el tamaño familiar y voy creando un segundo modelo alternativo. Miren, sin embargo, esta categoría, ¿no? Encontramos que el policía y el abogado, con todo el respeto que se merecen a los policías, a los cuales respeto muchísimo por la labor que tuvieron en la pandemia, por la labor que tuvieron durante los actos de protesta, por la labor que vienen teniendo todos los días para combatir la corrupción. Sin embargo, la literatura también lo reporta. Ser abogado que conoce que por deudas no hay prisión, ser policía son categorías ocupacionales que gozan de mucho riesgo de morosidad. Bueno, están las interpretaciones, ahí están los resultados del segundo modelo, ahí está la curva ROC del modelo 1, 0.96, cuanto más cercano a 1 mejor. Mira, el modelo 2 tuvo apenas 0.01 menos, y acá está la comparación entre los dos modelos. Comparación entre las métricas de los modelos 1 y 2 de la regresión logística para identificar factores de riesgo de morosidad. El AIC, 2.986 para el modelo 1. Para el modelo 2, 306. Según solamente el AIC, el modelo 1 es el mejor, porque aquel que tenga menor AIC o menor BIC, coeficiente de información bayesiano, es el modelo parsimonioso mejor, porque tanto el AIC y BIC son criterios parsimoniosos. Pero mira la diferencia, apenas 8 puntos de diferencia. Ajá, importante, por ahí voy evaluando. Narjerqueque, el modelo 1, 0.60, el modelo 2, 0.5677. 4 dígitos menos. Por allí va, no está tan alejado. Holmer-Lemaitre, ambos gozan de buena bondad de ajuste. Tanto el modelo 1 como el modelo 2, de acuerdo al criterio de bondad de ajuste de Holmer-Lemaitre. La tasa de error, 12.71%, de falsos positivos más falsos negativos, versus 14.18. Mira lo que te decía. Siempre que el error
no muestre mucha diferencia significativa. La curva el área bajo la curva ROT y el número de variables. Mira, el modelo 1, 9 variables, versus el modelo 2 con 4 variables. ¿Qué decisión tomaron las señoritas y sustentaron su tesis y obtuvieron su título de licenciadas en estadística? Por parsimonia se elige el modelo 2, por tener menor número de variables predictoras, todas ellas con coeficientes significativamente distintos, que aquí no se muestran. Aquí no se muestra la significancia de los coeficientes, ni la sensibilidad y especificidad mostradas, que se calcularon. Y con odds ratios cuyos intervalos de confianza, el 95%, no contuvieron al 1. No se muestra tampoco acá, pero se muestran en presentaciones anteriores que les acabo de mostrar. Y dado que sus métricas no difieren de manera importante del modelo 1, por lo tanto, por parsimonia, y dado que las métricas no difieren, el error, porque todo no difiere mucho, entonces se eligió el modelo 2 como el mejor modelo de pronóstico para pronosticar la morosidad. Ese modelo se puede escribir como la probabilidad de 1 entre 1 más e a la menos a, donde a es menos 731, que es la constante, más 2310, sentencia por omisión de alimentos, más 0813, por número de hijos, más 5012, ocupación, ser policía, más 4234, ser abogado, más 0423, tener ocupación docente, más 4462, ocupación dependiente, más 2.652, ocupación independiente, más 1572, sexo. Es decir, ¿qué tengo que reemplazar acá? Si el cliente viene y es hombre, pues le pongo acá, aquí 1, a sexo le pongo 1, lo multiplico por este valor. Si la ocupación es independiente, le pongo de acuerdo al valor que tenga la variable artificial, TAMI, le pongo 1 o le pongo 0. Si el número de hijos es 3, pues aquí pongo 3 y lo multiplico por 0,813. Si no tiene sentencia por omisión, no tiene sentencia, pues aquí le pongo 0 y lo multiplico por 236. Y luego le resto 7311. Eso me va a dar una probabilidad. Si esta probabilidad es menor de 0.5, o sea, 50%, estimo que ese cliente no es un cliente potencialmente moroso. Pero si esta probabilidad me da una probabilidad de 0.81, peor 0.93, bueno, estoy llegando a la conclusión que ese señor que viene a la ventanilla a solicitarme un crédito y que estoy ingresando los datos a mi modelo, estoy pronosticando que ese cliente es realmente un potencial cliente moroso. Finalmente, decirles que hay software como el RISC y otros que algunas financieras utilizan. Recomiendo a las financieras, en un estudio así lo hice, en todo caso, actualizar. ¿Qué significa actualizar? Porque ese RISC ya viene con parámetros determinados, solamente ingreso datos del cliente, y como ya tiene algunos parámetros fijos, que calcula una probabilidad. Pero, ¿qué es lo que marca la diferencia? Cuando tú tomas data de un contexto específico, estos coeficientes van a ser otros. Estos coeficientes van a ser otros. Estos coeficientes son los que hacen que tu modelo sea regionalista, localista. ¿Que eso es bueno? Claro que sí, porque está reflejando tu realidad. Que este modelo no funcione, que fue una caja municipal de la región X, no funcione para el BCP, pero por supuesto que a lo mejor no funciona. El BCP tendrá que hacer su propio modelo de regresión logística considerando sus propias variables predictoras, que pueden ser estas, o estas más otras, o algunas de estas y otras. Cada región debe tener su propio modelo estadístico de pronóstico, sea modelo de ecuación estructural,
sea de modelos de serie de tiempo, sea modelos de análisis discriminante o de regresión logística o de cualquier otro tipo. Muy agradecido por su paciencia. Si tuvieran alguna pregunta, encantado de poder responder. Muchas gracias, doctor Juan Manuel, por la ponencia. Con respecto, este es un tema muy importante dentro de los estudios de corte transversal. Muchas gracias, Juan Manuel, por Máximo, parte no sé de si me Estudios permites, Econométricos. ¿me Sí, permites 2 minutos? sí, Aquí veo adelante, algunas Juan. preguntas, Sí, 2 minutos, me sí, piden compartir sí, el PDF, encantado, el sí. script, encantado. Si también pudiera compartir la data, encantado. Voy a solicitar el material. Ya, ok. Muchas gracias, Juan, para gracias. informarles al público que todo el material se le va a enviar mañana. Mañana a su Ok, correo con sus respectivos ok, aquí, constancias que van, muy la bien. parte administrativa les va a enviar. Muchas gracias. Mira, aquí hay una observación, el tamaño familiar y el número de hijos. Efectivamente, eso no lo dije por omisión, pero efectivamente hay una correlación alta entre tamaño familiar y número de hijos. ¿Cuál fue la conclusión? Que una de ellas salió del modelo. Como podrás ver acá, y era obvio, ¿no? El número de hijos es un componente del tamaño familiar. No podrás ver aquí más que el número de hijos. No ves la variable tamaño familiar, ¿no? Por ahí otra cosita, también la tasa de error y curva error es cerca de 1. La tasa de error debe ser cercana a 0 y la curva error cercana a 1. ¿Hay métodos para obtener métricas de estos cocientes? Claro que sí. Una variable politómica puede dividir 2 riesgos, comparar 2 categorías. Una variable politómica, si te refieres a la variable dependiente, puede ser politómica y puede comparar 2 categorías siempre que yo tome, por ejemplo, y igual 0, y igual 1, y igual 2, y igual 3, y igual 1 con y igual 0, y igual 2 con y igual 0, y igual 3 con y igual 0. Podría hacer eso también, ¿no? Podría también hacer eso. Ok. Esas son las preguntas que veo en el chat. Les agradezco bastante la paciencia y encantado de estar con ustedes. Muchas gracias, Manuel, y a los jóvenes que se ubican tanto en el Perú y también en el resto de los países de América Latina. Nos vemos el próximo viernes. Saludos al doctor Rafael Borges desde Venezuela, que está presente acá, un gran amigo. Muchas gracias al doctor Rafael y también a los compañeros tanto en el Perú y en América Latina. Muchas gracias, jóvenes. Maestro Manuel Hurtado, José Luis Rodas, saludos a todos. Saludos, Patrimonio.